tardes, Diana Serna, Buenas tardes, profesor, sí se Sebastián escucha. Martín, ¿qué tal? Carlos Brandon, Lucía, Pedro, Alejandro Chávez, Carlos Arturo, Buenas Dani tardes. Rodríguez, Carlos Blandón, Diana Canta, Lucía Consuelo, Eric Daza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. El día de hoy vamos a comenzar el seminario, un pequeño seminario sobre gestión de aseguramiento de la validez de los resultados por ISO 17025, ¿ya? Este tema es súper importante porque, como bien sabemos, todos los que elaboramos en los laboratorios de ensayo, ya sean laboratorios de minerales, laboratorios ambientales, de alimentos, incluso laboratorios que elaboran también, como no, fármacos, ¿no? Entre otros, ¿no? Es muy súper importante saber gestionar las herramientas asociadas al tema de aseguramiento para poder alcanzar justamente el objetivo principal de todo laboratorio, que es emitir resultados confiables, ¿verdad? La 17025 es una compilación de las mejores prácticas a nivel mundial, ¿no? Para poder garantizar un servicio de calidad de los laboratorios, ¿no? Por ende, se puede decir que el corazón tal vez de la norma ISO está, digamos, asociada a temas de aseguramiento de la validez, ¿no? Una herramienta súper importante. Además, es importante indicar que el INACAL, para los que desean ser auditores técnicos, ¿no? Exige que lleven como mínimo 16 horas de capacitación del curso sobre algún tema vinculado a la gestión del aseguramiento de la validez de los resultados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, con esta introducción vamos a iniciar el seminario. Son las 6:01. Bueno, en primer lugar, a ver, primero quiero que me confirmen si se aprecia bien la PPT, si todos están visualizando de manera clara la información. ¿Sí? Sí se aprecia Sí, bien. sí, sí, Muy siempre. bien, excelente, muchas gracias. A ver, me voy a presentar, soy el docente, soy un docente, soy consultor también. Pertenezco al staff de la consultoría Kaizen. Nosotros brindamos una infinidad de servicios sobre temas de gestión asociadas a temas de calidad, seguridad, medio ambiente, seguridad de la información, entre otros. En este caso, yo tengo la especialidad en temas de calidad y sobre todo experiencia sobre el tema de los laboratorios. Mi profesión, ingeniero químico, así también tengo la carrera de administrador de empresas y tengo una maestría en gerencia de calidad y desarrollo humano, ¿no? Y además soy miembro habilitado del Colegio de Ingenieros del Perú. Cuento con más de 11 años de experiencia dentro de lo que son los cargos de gerencia de calidad, dirección técnica, jefatura de laboratorios, ¿no? Y lógicamente he trabajado en laboratorios acreditados, ¿no? Como el INACAL de A y también laboratorios que han estado acreditados por el Servicio de Acreditación Internacional IAS. Así también me desempeño como docente, investigador de ciencias e ingeniería en la Universidad Privada del Norte y cuento, como ya les comenté, con amplia experiencia como capacitador, consultor, auditor e implementador de sistemas de gestión de la calidad. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? También, lógicamente, como bien muchos ya sabrán y estarán vinculados al tema, es importante entender de que toda persona que está vinculada al tema de los laboratorios maneja también temas estadísticos, diseño y desarrollo de procesos y, como no, también temas vinculados a los campos de metrología, ¿no? Muy bien, vamos entonces a continuar con la sesión. El tema de hoy en este seminario vamos a ver gestión del aseguramiento de la validez de los resultados por ISO 17025.
Vamos a revisar el objetivo de la sesión, el alcance. Vamos a ver la gestión de dos tipos de aseguramiento de calidad. Por un lado, el aseguramiento interno. Ya está, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Listo, muy bien. Listo. Ahora. Y finalmente vamos a ver el tema de los criterios para la implementación de estas herramientas de la gestión del aseguramiento de la validez. Lógicamente vamos a dar un tiempo al final para que puedan ustedes realizar alguna consulta, alguna pregunta al respecto, ¿ya? Muy bien. Comenzamos entonces, vamos iniciando con esta introducción que ya les estaba comentando. Lo más importante de un laboratorio es generar la confianza en nuestros clientes y eso lo vamos a generar cuando generemos, ¿no? Confianza en el resultado que vamos a emitir. Técnicamente, esta confianza en el resultado se conoce como confiabilidad. Como ustedes bien ya saben, la confiabilidad se determina, ¿no? Estadísticamente mediante herramientas de evaluación de la precisión y de la veracidad, ¿no? Dentro de lo que es la precisión vamos a ver temas de repetibilidad, reproducibilidad y en lo que es temas de veracidad vamos a ver algunas herramientas como el sesgo, como diferencias, como porcentajes de recuperación, ¿no? Herramientas estadísticas. Lógicamente todo esto asociado, ¿no? Lógicamente todo este tema asociado este, a patrones estándares, a herramientas de operatividad, manejo de equipos, temas de, eh, no temas de gestión tanto de lo que es equipos, instrumentos de medición, materiales, reactivos dentro de un laboratorio, ¿no? A ver, por favor, vamos a ver acá, continuamos. Muy bien. Vamos aquí un poco a entender lo que nos pide la norma, la ISO 17025 respecto a estos temas de seguridad. A ver un momentito, aquí estamos, han escrito algo, déjenme ver para poder borrar esta imagen. Por favor, hay que tener cuidado al momento de manipular. Bien. Genial. Entonces, a ver, la norma nos pide establecer un procedimiento general para poder nosotros plantear estas herramientas de seguridad. Muchos de nosotros hemos elaborado en nuestros laboratorios un procedimiento en la cual de manera general definimos todas las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Es decir, podemos definir ahí, establecer que para las metodologías se van a establecer programas de calibración, programas de lo que son interlaboratorios, vamos a establecer también aplicación dentro de cada metodología, vamos a aplicar algunos controles de calidad como tal vez blancos, patrones estándares, ¿no? Réplicas, adiciones, etcétera, 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 ¿no? En este procedimiento general también tenemos que especificar, lógicamente, las funciones de cada responsable respecto al aseguramiento, es decir, ¿quiénes son los que van a aplicar el aseguramiento? Muchas veces va a tener que ser el personal que ejecuta el ensayo, quiénes son los que van a hacer seguimiento, ¿no? Y van a supervisar muchas veces la aplicación de estas herramientas de aseguramiento y en este caso entran a tallar los supervisores. En caso sea un laboratorio grande, si sea un laboratorio tal vez mediano, pequeño, las jefaturas cumplen también estas funciones, ¿no? Y lógicamente hacer el seguimiento dentro de todas esas herramientas que se apliquen, ¿no? Hacer el seguimiento del cumplimiento, ¿no? Mediante programas, ¿no? Programas anuales que tengamos definido también, ¿no?
Y luego nos indica que debemos de establecer parámetros específicos para el aseguramiento de la validez de los resultados. Es decir, por cada metodología que nosotros tengamos, es recomendable tener nuestros parámetros definidos, ¿no? Y no solamente definir, es decir, yo tengo una metodología X, a esta le voy a aplicar blancos, le voy a aplicar réplicas, le voy a aplicar un estándar patrón, ¿no? Le voy a aplicar adición, le voy a aplicar duplicados de adición, le voy a aplicar ciego, ¿no? Prueba ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, establecer por cada metodología. ¿Por qué? Por cada metodología, porque muchas veces las metodologías en función a su naturaleza no necesariamente van a aplicar todas estas herramientas de aseguramiento, ¿no es cierto? Por la naturaleza van a haber algunas que se adapten mejor y otras que no sean, digamos, adecuadas y por lo tanto no se define. Lógicamente, en la 17025 y también en el anexo, en la directriz de INACAL, nos van a recomendar de que tengamos que sustentar cuando no haya la necesidad de aplicar una herramienta de aseguramiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en base a eso, vamos nosotros a comenzar a ver las herramientas de aseguramiento. Vamos a ver las herramientas de aseguramiento de la validez internos, ¿no? O sea, que dependen netamente del cumplimiento del laboratorio, la gestión del laboratorio. En primer lugar, tenemos los materiales de referencia certificado, ¿no? Entendamos que estos materiales, la gestión que debe consistir para estos materiales, en primer lugar, es que cuando se adquieran, deben de tener su certificado de análisis y además debemos de cuidar del correcto almacenamiento y de su manipulación, ¿cierto? Muy bien. Y por otro lado, materiales de control interno de calidad que también nos permiten utilizar, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, estos materiales de control interno lo podemos elaborar incluso nosotros internamente, como lo dice, ¿no? Control interno. A partir de muestras que tienen que tener características estables, homogéneas, con concentraciones lógicamente conocidas dentro del rango de trabajo de nuestro interés, ¿no? Eso también funciona para poder aplicar esta primera herramienta de aseguramiento, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros encontrar o caracterizar estos materiales de control interno de calidad? Estadísticamente se recomienda trabajar, por ejemplo, ¿no? Tal vez no encuentre yo material de referencia certificado para una técnica, para un analito en específico, debido a la naturaleza del analito, debido a la matriz, ya que como bien nosotros sabemos, en laboratorios hay una infinidad de una diversidad grande tanto de parámetros para analizar. Entonces, la segunda opción, podríamos nosotros preparar nuestros propios materiales de control interno. Acá le lanzo un dato. La ISO 80 es una ISO guía en la cual nos indican todos los lineamientos para preparar este tipo de materiales. Las personas que están en el campo de minerales es uno de los campos que más utiliza esta herramienta de aseguramiento, ¿no? Lo podemos preparar. Como mínimo podemos nosotros hacer 20 mediciones, ya que con 20 mediciones podemos nosotros generar una variabilidad significativa desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y al determinar esta variabilidad significativa, nosotros podemos determinar el rango de control de este material de control interno, ¿no? Para poder nosotros definir este material de control interno es necesario demostrar que este material sea homogéneo, sea estable, ¿no? Y también que cumpla el rasgo de la conmutabilidad, ¿ya? Todas estas características, todos estos puntos, lo encontramos en la ISO 80, para más detalle. Muy bien. Así también estos materiales de control interno, es importante definir los límites de control, ¿no? Es decir, en qué rango de medición nosotros vamos a establecer que ese material de control interno se está recuperando de manera eficaz y por lo tanto se está evaluando el desempeño de todo el proceso. Porque finalmente el uso, el objetivo de estos materiales, tanto de material de referencia certificado como materiales de control interno, nos sirven para poder evaluar, ¿qué? Para poder evaluar el desempeño de nuestro ensayo, ¿no? En su totalidad, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos límites de control, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Muchas veces cuando los límites de control, es decir, las concentraciones,
la variabilidad nos sale menor a dos estándares, dos desviaciones estándares, decimos que está todavía dentro de control, ¿no? Cuando ya supera, ya está en zona de riesgo, y si supera tres desviaciones estándar, entonces vamos ya a entender que está fuera de control, ¿no? Y lógicamente ya tendríamos que emplear criterios que se ven ya en el curso completo de la ISO 17025, damos ya, digamos, como tenemos más días, más tiempo, damos ya más herramientas, vemos algunos casos para poder nosotros saber qué hacer cuando superan estos límites de control, ¿no? Muy bien. Otra herramienta de aseguramiento interno es el tema de mantener instrumentos calibrados, el tema de la operatividad de los equipos. Para este caso, nosotros estamos visualizando aquí, por ejemplo, un equipito que hace medición de temperatura. Nosotros tenemos ahí 4 situaciones, ¿no? Es importante que cuando nosotros revisamos los certificados de calibración, ¿no? Entender que un equipo va a estar brindándonos una medición adecuada y correcta cuando la incertidumbre esté contenida dentro de la tolerancia, ¿no? Y toda la incertidumbre está dentro de esta tolerancia, ¿no? Entonces, eso es súper importante cuando nosotros evaluemos certificados de calibración, ¿no? Para este punto. Muy bien. A este tema también se debe de considerar la trazabilidad de los patrones de referencia que se utilizan justamente para poder realizar al momento de haber realizado la calibración de los equipos, ¿no? Ya por normativa, tanto por INACAL como o por cualquier ente acreditador, y tanto por la 17025, debemos de asegurar que los patrones que se hayan utilizado en la calibración sean trazables al Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Entonces, eso lo vamos a asegurar muchas veces pidiendo a los laboratorios que nos realizan las calibraciones, pidiendo que por favor nos copien los certificados de calibración de sus patrones, y deberíamos de verificar que son trazables a los patrones, mínimo a los patrones de metrología nacional, ¿no? De INACAL. Muy bien, comprobación de funcionamiento del equipamiento. Esto también es una herramienta de aseguramiento y muchas veces se aplica a metodologías donde vayamos a trabajar equipos que hagan lectura de curvas. Por ejemplo, tenemos absorción atómica, tenemos la técnica del ICP-OES, ICP masa, tenemos también la técnica de la cromatografía, ¿no? La cromatografía líquida, la cromatografía gaseosa, y entre otros, ¿no? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué vemos dentro del tema de comprobaciones funcionales de equipamiento que podemos aplicar? Por ejemplo, estándares de curva de calibración, ¿no? Aquí, para poder corroborar que se estaría cumpliendo una linealidad o estaría reproduciendo un modelo, trabajamos muchas veces con el coeficiente de correlación, ¿no? Dependiendo de la técnica, ¿no? Pero muchas veces nos indica la técnica que debe ser mayor a 0,995, ¿no? El índice, ¿no? Mayor a ese valor. Ahora, ingeniero, ¿eso es el único valor en la cual se indica? No. ¿No? Va a depender de la técnica. Hay algunas técnicas que indican coeficiente de correlación menor, puede ser un poco menor, es decir, partir aceptable de 0,99 para arriba, ¿no? Entonces eso ya va a depender de la técnica. Esto hay que revisar bastante el equipamiento, el manual del equipo, hay que revisar también la técnica que se está utilizando, ¿no? Súper importante. Otra herramienta dentro de este campo de comprobación es blanco de reactivos, para poder evaluar si hay algún tipo de interferencia, ya sea puede ser interferencias vibracionales, interferencias físicas o interferencias químicas dentro de nuestro equipamiento. También el tema de verificación de curvas de calibración, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que una vez que estamos ya operando el equipamiento, durante el proceso de ensayo puede haber algún tipo de desviación. ¿Cómo lo vamos a identificar? Para eso existe esta herramienta que es preparar un patrón, ¿no? Con una concentración conocida. Algunas técnicas recomiendan considerar el valor medio de la curva, ¿no? De calibración, es decir, si yo tengo una curva de calibración que va de 0,1 hasta 1 ppm,
preparo una concentración de 0.5, digamos, aproximadamente en el punto medio, y esta lo voy a correr, esta lo voy a analizar o lo voy a leer en el equipo antes de leer la primera muestra y después de haber leído la última muestra. De esta manera yo garantizo que durante todo el proceso no ha habido esa desviación, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? ¿Ya? Así también se recomienda que estos patrones que se utilicen para preparar esta verificación de curva de calibración sean de un lote distinto al patrón que se utilizó para preparar la curva de calibración para la lectura. ¿Ya? Entonces acá tenemos comprobaciones funcionales de equipamiento. Listo. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo, ¿no? Bueno, para esto vamos a definir cada uno de ellos. Tenemos estos dos tipos de patrones. Patrones de verificación, como su nombre mismo lo dice, va a servir para controlar o verificar o realizar verificaciones intermedias, ¿no? Esto sirve entre calibraciones, ¿no es cierto? Un ejemplo clásico y típico, y como no, muchos hemos trabajado, ¿no? En un laboratorio en la cual utilizamos balanzas, ¿no? Podemos nosotros ahí, por ejemplo, apreciar que justamente pesas, que son patrones estándares, ¿no? Son patrones, nos sirven para verificar el funcionamiento diario, ¿no? De nuestra balanza. ¿Por qué? Porque una calibración nos garantiza en puntos de espacios prolongados, la cual no nos garantiza si es que mañana o pasado que no hago la calibración diaria, porque sabemos que hacer calibraciones, en primer lugar, requiere de bastantes recursos, es costoso, y además no todos los laboratorios de ensayo cuentan con las condiciones ambientales y condiciones de equipamiento para poder realizar justamente una calibración en sus propias instalaciones. Entonces, de esta manera, para garantizar esto, aplicamos patrones de verificación, ¿no? Estos patrones pueden ser patrones primarios, patrones secundarios, ¿no? Pero por lo general utilizamos patrones secundarios por el tema también que son menos costosos, pero estos patrones secundarios tienen que haber sido comparados con patrones primarios para poder también garantizar el aseguramiento de su resultado, ¿ya? Luego tenemos patrones de trabajo. Patrones de trabajo sirven básicamente para controlar el proceso. Por ejemplo, estos patrones de trabajo, algunos que podemos mencionar como un ejemplo, tenemos los patrones, por ejemplo, de material particulado. No son filtros que ya vienen preparados con una cantidad de muestra conocida, ¿no? Dentro de ella. Y ya, además viene con un certificado, la cual nos da la tolerancia. Es decir, eh, la tolerancia, la variabilidad natural que presenta este patrón dentro de todo el proceso de ensayo, ¿no? ¿Ya? Y esta, lógicamente, está definido en su certificado y debemos de procurar también considerar una buena conservación de estos patrones, tanto patrones de verificación como patrones de trabajo, ¿no? Otra herramienta de aseguramiento de la validez, tenemos uso de patrones de verificación o patrones de trabajo y acá con gráficas de control, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, el control que estábamos mencionando al inicio con nuestros estándares, con nuestros patrones, eh, controles estándares de veracidad, nosotros podemos utilizar herramientas gráficas para poder evaluar el comportamiento durante un determinado tiempo, ¿no? Es decir, cómo va variando el desempeño de nuestro proceso en función a la veracidad y también en función a la precisión. Principalmente esto, ¿por qué? Porque como bien sabemos, tanto la precisión como la veracidad aportan, ¿no? En conjunto o garantizan en conjunto la confiabilidad del resultado, ¿no? Bueno, para esto nosotros también vamos a considerar la variabilidad, una variabilidad aceptable, vamos a considerar las desviaciones estándar, es decir, nosotros podemos correr 20 muestras como mínimo de un método que tengamos, 20 muestras, lógicamente en las condiciones de rutina, ¿no? Tienen que ser en condiciones de rutina, también tienen que haber, se tiene que
desarrollar calcular esta desviación natural del método, se tiene que hacer de manera rutinaria, sin ningún esfuerzo, sin cambiar alguna variable al momento de hacer el ensayo. Es decir, muchas veces cuando nosotros nos mandan a hacer un ensayo, a veces para alguna prueba en específico, algo especial, a veces nosotros cambiamos las variables del desempeño de nuestro método de manera rutinaria, ¿no? Lo cambiamos. Es decir, por ejemplo, somos más cuidadosos, lo hacemos con mayor limpieza. No, porque si hacemos eso, la variabilidad que vayamos a tener va a ser menor, lógicamente, y no va a reproducir la variabilidad natural de la metodología, ¿no? Entonces debemos, cuando determinamos esta variabilidad a partir de desviaciones estándar, nosotros debemos de hacerlo de manera natural, así tal cual como corremos todos los días nuestra metodología. Por esa razón, ya se recomienda que no se deberían de correr estos datos que se van a utilizar para determinar la variabilidad de una metodología, no se deberían de correr un solo día, se deberían de correr varios días, ¿no? Incluso deberían interactuar otros analistas que lógicamente estén autorizados, ¿no? Y si en caso existan turnos de trabajo dentro del laboratorio, también se debe de considerar correrlo en estos distintos turnos de trabajo, ¿no? Entonces es súper importante recalcar eso, porque a veces nosotros vamos a obtener desviaciones si nosotros lo hacemos de una manera, digamos, no rutinaria, ¿no? Nos ajustamos tanto, somos muy detallistas, demasiado, porque realmente así no trabajamos, digamos, de manera rutinaria, esa desviación va a salir pequeña. Y al salir pequeña, los límites van a ser pequeños. Y al ser los límites pequeños, cuando nosotros utilicemos estas gráficas para controlar ya nuestro proceso real, ¿qué va a pasar? Los puntos se van a disparar. ¿Y qué eso qué trae como consecuencia? Vamos a estar revisando, vamos a estar evaluando qué pasó, vamos a estar pensando en ajustar la gráfica y de acá se devienen muchas cosas. Entonces, súper recomendable, trabajemos, determinemos siempre las variables del proceso tal cual como trabajemos de manera rutinaria. Lógicamente, de manera rutinaria se debe de trabajar respetando los requisitos de la norma 17025, ¿no? Muy bien. Otra herramienta interna, comprobaciones intermedias en los equipos de medición, ¿no? Las comprobaciones intermedias están asociadas al tema de la verificación, es decir, si yo tengo un equipo tanto de proceso o un equipo de medición, ¿no? Hacerle el seguimiento si es que realmente, si es un equipo de medición, si realmente está midiendo lo que debería de medir y dentro de la escala o dentro del rango de trabajo que nosotros vayamos a trabajar, pues, ¿no? Para la metodología, ¿no? ¿De qué me sirve controlar a mí una balanza en su punto máximo si ninguna metodología, ninguna técnica, digamos, está asociada a ese punto, ¿no? ¿Ya? Además debemos de considerar el personal con competencia, debe haber personal con competencia comprobada para realizar estas verificaciones intermedias. Cabe resaltar que para poder realizar las verificaciones intermedias es importante tratar de dar todas las condiciones similares a las condiciones de determinación de calibración de un instrumento, ¿no? ¿Ya? Los patrones para la verificación ya sabemos que deben ser, lógicamente, deben ser patrones calibrados y trazables al sistema internacional, ¿no? Deben ser calibrados. Calibrados debe significar que cuando hagamos la evaluación del certificado, la incertidumbre que se obtenga de la calibración esté contenida dentro de la tolerancia del equipo, ¿no? Recordando que la tolerancia del equipo puede venir, lo podemos determinar en función al equipo. Hay equipos que su tolerancia está definida en el manual. Si no lo define el manual, también la tolerancia nosotros lo podemos definir en base a la técnica, la metodología, ¿no? La metodología también muchas veces nos da la tolerancia, ¿ya? Muy bien. Y lógicamente trazar el sistema internacional, eso ya se indicó que lo vamos a hacer solicitando a los proveedores los patrones que se utilizan, ¿no? En este caso, si nosotros lo vamos a hacer una verificación
interna o comprobación intermedia, van a ser patrones de nosotros. Entonces, esos patrones tienen que estar calibrados, ¿no? Es decir, comparados con un patrón primario, y ese patrón primario nosotros debemos de tener sus certificados. Los criterios de aceptación pueden ser la tolerancia del equipo, del método, eso ya le indiqué, y la frecuencia de verificación debe estar en función de la frecuencia de uso, ¿no? Si utilizo mi balanza en 3 turnos, entonces es recomendable hacer la verificación en los 3 turnos de manera diaria, ¿no? Si voy a utilizar tal vez, no lo voy a utilizar de manera continua durante toda la semana, entonces lo que podemos hacer tal vez es hacer verificaciones interdiarias o tal vez verificaciones semanales. Todo va a depender de la frecuencia de uso del equipo, ¿no? Muy bien. Otra herramienta, repetición de ensayo, calibración o calibración. Bueno, acá se está incluyendo laboratorios de calibración también. Bueno, en este caso, ya saben ustedes, con este punto se está acotando a un parámetro súper importante que está directamente asociado a la confiabilidad y a la precisión, ¿no? Una de las herramientas que estamos aquí considerando, por ejemplo, es el RPD, ¿no? ¿Ya? Y con esta herramienta, que es la diferencia relativa porcentual, lo que nosotros hacemos es comparamos, por ejemplo, si hacemos una medición, una muestra, lo analizamos 2 veces, vamos a comparar esos 2 resultados, ¿no? La diferencia de valor absoluto entre el promedio por 100. Entonces, de eso me va a salir un valor en porcentaje y eso nosotros tenemos que definir muchas veces el criterio de aceptabilidad, ¿no? Por ejemplo, acá dice menor al 20%. En el campo ambiental, por ejemplo, en el estándar métodos para aguas, y no solo en ese estándar, en en otros estándares para otros campos, siempre debemos de buscar los ítems asociados a control de calidad y debemos de verificar si nos están dando algún parámetro ya preestablecido. Muchas veces, por ejemplo, para algunos métodos ya nos dan un parámetro preestablecido para este tipo de parámetro estadístico, ¿no? Por ejemplo, aquí se parte con un 20%. Por ejemplo, en el ECA, para algunos métodos instrumentales nos dicen, no, considera un RPD menor al 30% como un RPD aceptable, ¿no? Eso va a depender ya de la técnica, eso va a depender de la metodología que estemos usando, y lógicamente, mientras nosotros vayamos ejecutando y tengamos mayor data del comportamiento del RPD, nosotros podemos ir ajustando este RPD, ¿no? Tal vez ya no 20%, nos vamos ajustando a un 18%, a un 15%, ¿no? Lógicamente, siempre respetando, como les digo, tomando, trabajando, calculando estos valores en función de la naturaleza normal de la metodología. No forcemos. A veces nosotros sabemos que estamos ensayando un patrón, estamos ensayando un duplicado, y lo hacemos perfecto porque sabemos que con el resultado del duplicado y con el resultado del patrón nos evalúa muchas veces nuestro supervisor. Eso también, por ejemplo, trabajarlo bastante los supervisores, concientizando al personal, porque a veces dicen o piensan, lo tratan mejor a estas muestras que sirven como control y luego descuidan a la muestra. Y no es así, debería de tratarse todas por igual, ¿no? Para poder conocer la naturaleza real del desempeño del proceso del ensayo. Muy bien. El reensayo y la recalibración de los ítems retenidos también es otra herramienta de aseguramiento interno. Aquí, por ejemplo, debemos de considerar si que vamos a hacer un reensayo de una muestra, siempre los criterios de aceptación de la muestra, ¿no? Si bien es cierto, a veces cuando nosotros queremos asegurar muchas veces que el resultado de esa muestra es correcto, pedimos que se reensaye. Esto va a depender de que si mi muestra mantenga todavía todas las condiciones óptimas para poder realizarse el ensayo. Lógicamente, ingenieros, ¿dónde encontramos esto? Esto está especificado en la metodología muchas veces. Ahí nos indican el tiempo de perecibilidad, nos indican las condiciones de conservación, nos indican incluso hasta la cantidad de muestra que se debe de utilizar. Entonces, esos están asociados, digamos, a criterios de aceptación, a criterios de conservación, a cantidad mínima aceptable y al tiempo de vigencia. Son criterios súper importantes que siempre debemos de considerar para este punto. Muy bien.
Otro punto importante, correlación de resultados para diferentes características de un ítem, ¿no? Correlación de estos resultados. Acá, por ejemplo, es súper importante la comunicación de la información de muestreo. Bueno, esto va a aplicar lógicamente para aquellas técnicas o aquellas metodologías en las cuales no, el muestreo esté vinculado directamente al ensayo, es decir, el laboratorio hace muestreo y ensayo. Cuando los laboratorios solamente hacen ensayo, podríamos pedir alguna información de las condiciones con las cuales ha recogido la muestra o ha traído la muestra el cliente, ¿no? Pero es súper importante recoger a veces esos detalles, recogerlo. La responsabilidad, lógicamente, no va a ser ya del laboratorio en estos casos, pero es importante considerarlo eh, al momento de evaluar el resultado para poder ver si ha habido alguna desviación que haya sido tal vez un aporte de ese proceso previo, ¿no? En el caso ahora, si el laboratorio sí ha ejecutado tanto el proceso de muestreo como el proceso de ensayo, sí es importante tener toda esta información, ¿no? Muchas veces lo recogemos mediante algunos registros como son los reportes de campo, ¿no? Bueno, los monitoristas o los monitores o los muestreadores o los inspectores, ellos ya, digamos, conocen manejan toda esta información y esta información se dispone a la jefatura o al responsable que hace la evaluación de los resultados para poder comparar, ¿no? ¿Qué efectos puede haber tenido las condiciones en las cuales se tomó la muestra? ¿Ya? Relaciones directas o inversas entre parámetros de ensayo. Como bien sabemos, bueno, dentro de la química, dentro del campo de la biología, incluso también van a haber parámetros que están vinculados, ¿no? Por ejemplo, en el campo ambiental sucede bastante esto. En el tema de, por ejemplo, los sólidos totales suspendidos, sólidos totales disueltos, hay una correlación, digamos, positiva entre ellos, ¿no? Si uno es alto, probablemente las demás también salgan alto, ¿no? Ahora, la DBO con la DQO, ¿no? Sabemos que la DQO debe ser siempre mayor a la DBO, ¿no? No puede superar una a la otra. Ahora, dependiendo también de la naturaleza de qué, de la matriz, ¿no es cierto? Súper importante. Lógicamente, la correlación de resultados en algunas técnicas o métodos lo van a especificar. En algunas, muchas, no nos van a decir nada. Acá viene ya la expertise del profesional que va a evaluar estos resultados o va a considerar estas relaciones, ¿no? Eso también forma parte de qué? Del aseguramiento de la validez. Ahora, no es obligatorio solo si hay relación o dependencia entre los parámetros, ¿no? Es decir, no necesariamente no tiene que haber relación siempre, ¿no? Eso también hay que considerarlo, ¿no? Es decir, este punto se puede excluir en algunas técnicas. Comparación intralaboratorio. La comparación intralaboratorio, como su nombre lo dice, intra, dentro del laboratorio. Es decir, para poder asegurar que estamos haciendo bien las cosas, vamos a compararnos entre nosotros mismos, ¿no? Es decir, permite evaluar el desempeño de un método respecto a otro distinto. Lo podemos hacer también. Es decir, tomamos una misma muestra y hacemos el método por absorción y lo podemos hacer por ICP-OS, ¿no? Si bien es cierto, son técnicas distintas, ya distintas, incluso a la muestra se le lleva a distintas condiciones, pero el resultado debe darme un resultado similar. Bueno, el alcance de ambas metodologías lo puede permitir. Ahora, en ese caso se puede dar, pero ingeniero, en otros casos no se va a dar. Claro, no se va a dar. Cuando no se pueda dar o no se pueda comparar entre técnicas distintas, también lo que podemos hacer es compararnos entre nosotros. Es decir, nosotros tenemos muchas veces un analista A, un analista B. Podemos compararnos entre ambos analistas. Lógicamente que tienen que ser analistas que tengan competencia, ¿no? ¿Ya? La frecuencia de intralaboratorio podría ser cada 12 meses. Eso es una recomendación. Ustedes ya lo podrían considerar menos meses, más meses. Ingeniero, ¿de qué depende eso? Depende justamente de para qué lo usamos. ¿Para qué usamos las comparaciones intralaboratorios? Para evaluar el desempeño de nuestro proceso de ensayo. ¿Ya? Este desempeño del proceso de ensayo nosotros lo evaluamos cada 2 años según la directriz de INACAL en el caso de lo que son interlaboratorios, que esto ya viene en la segunda parte que vamos a ver, temas de aseguramiento de validez de resultados externos, ¿no? Pero como todavía no nos podemos esperar 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
aplicamos estas herramientas de intralaboratorio que también contribuyen para poder ir evaluando, ¿no? En un menor tiempo, el desempeño de nuestro proceso y poder ir identificando alguna desviación que pueda existir, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos intercalando herramientas de aseguramiento para evaluar lo mismo, es decir, desempeño, siempre en cuando, ¿no? Siempre en cuando, digamos, para poder mantener una evaluación de manera continua siempre, ¿no? Y no dejar, digamos así, al aire o libre nuestros procesos de ensayo. Otra herramienta, revisión de resultados informados, ¿no? La revisión de resultados informados se da en varias etapas del proceso del ensayo. Por ejemplo, cuando el mismo analista va a reportar antes de que ya apruebe muchas veces su reporte, ¿no? De ensayo, él va a tener que verificar que lo que en caso haya pasado de manera digital, manual, la información esté correcta, ¿no? ¿Ya? Eso sucede en laboratorios que recién estamos comenzando. Laboratorios que ya no, que ya lo tienen todo automatizado, lógicamente la información irá de manera directa, pero siempre el analista está verificando que la información que haya jalado el sistema también esté bien, ¿no? Otro ejemplo de revisión de resultados informados, en la revisión que hace ¿quién? Los supervisores o las jefaturas. ¿Qué hacemos muchas veces? Revisamos si se está cumpliendo los controles de calidad, el porcentaje de recuperación, el porcentaje del RPD, si los blancos están saliendo menores a los límites de control y todo aquello, ¿no? Entonces, eso también forma parte de la revisión de los resultados informados, ¿no? Así también, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la validación de las hojas de cálculo o la validación de nuestros formularios, ¿no? Nuestras fórmulas de trabajo. Muy bien. A ver, aquí hacemos una pausa para indicarles que vamos a estar comenzando el 5 de abril. Ya, el 5 de abril comenzamos el curso de implementador líder de sistemas de gestión de calidad, ISO 17025. Aquí vamos a ver talleres, vamos a ver, son días en los cuales vamos a ver toda la norma 17, punto por punto, cómo se cumple cada punto y además vamos a estar indicándoles todas las herramientas, le vamos a proporcionar ejemplos de herramientas para que puedan ustedes tener ¿no? Todo un staff armado, toda una secuencia de carpetas armadas para que sustenten la implementación del sistema de gestión para un laboratorio de ensayo, considerando también las directrices de INACAR. Muy bien. Respecto a lo que es, seguimos con con los ensayos de muestras ciegas. Esto es otra herramienta. En este caso, sabemos que una muestra ciega puede ser una muestra que ya se ensayó, lógicamente que tiene que cumplir todas las condiciones de preservación, de cantidad, de cuidado, ¿no? Y se ensaya, se hace pasar por una muestra más, lógicamente la jefatura o la supervisión, que es quien muchas veces está a cargo de distribuir estas muestras ciegas, conoce las condiciones y la concentración, ¿no? Sirve para poder evaluar que también el desempeño del proceso, ¿no? Esta herramienta es muy importante, muy interesante el uso. Más que todo también puede servir para poder evaluar la competencia técnica de nuestros analistas, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver algunas herramientas de la validez de resultados de tipo externo, es decir, que se hace con entidades fuera dentro de la organización. Por ejemplo, tenemos aquí la participación de ensayos de actitud, ¿no? Debemos de entender que los ensayos de actitud se tienen que hacer con proveedores que o que sean acreditados con la ISO 17043, ¿no? ¿Ya? Esto nos va a permitir evaluar el desempeño respecto a otros laboratorios de nuestra metodología que estemos utilizando. Lógicamente, cuando nosotros compremos o adquiramos este tipo de ensayos de actitud, nosotros debemos de verificar siempre que especificar la metodología, especificar el analito y especificar la matriz de la muestra, ¿no? Esos son 3 criterios súper importantes para poder comprar un ensayo de actitud, ¿ya? Muy bien. Ahora,
Si sale satisfactorio, se les va a emitir un certificado. Ese certificado, cuando para el INACAL o el ente acreditador, bueno, en este caso para INACAL, para IAS también es lo mismo, tiene una vigencia de 2 años, ¿no? Que garantiza que el desempeño del método para el cual han pasado es ok. ¿Ya? Después de 2 años tienen que volver a pasar otra vez. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si no pasamos? ¿No? Si no sale no satisfactorio, entonces lo que debemos de hacer es un levantamiento de acciones correctivas. Debemos de identificar la causa raíz, qué es lo que ha pasado, y debemos de implementar las acciones correctivas, ¿no? Y estas se van a tener que reportar muchas veces a nuestro ente acreditador, ¿no? Lógicamente, una vez que ya se levante estas o se ejecute las acciones comprobando la efectividad de estas, vamos nosotros a volver a correr otro interlaboratorio y lógicamente, si es que se ha obtenido ¿no? bien la evaluación, vamos a tener resultados satisfactorios. Por otro lado, tenemos también dentro de las comparaciones, también tenemos las comparaciones interlaboratorios diferentes al ensayo de aptitud, ¿no? Esto se aplica cuando nosotros, digamos, no necesariamente vamos a encontrar siempre ensayos de aptitud, ¿no? Como les digo, esto lo proporcionan laboratorios acreditados con ISO 043, que no siempre vamos a encontrar en el mercado, no hay para todo. Entonces, la norma nos da también la posibilidad de que nosotros hagamos ensayos colaborativos, es decir, busquemos otros laboratorios de nuestro entorno, pues regionales, que realicen, digamos, ensayos que cumplan con los criterios del mismo método, parámetro y también, ¿no? Eh, matriz y nos comparamos, ¿no? Entre nosotros nos comparamos. Lógicamente tenemos que utilizar las herramientas estadísticas que están dentro de la directriz DINACAL, ¿no? Directriz DINACAL que nos indica sobre los criterios de comparación interlaboratorio. Debemos de respetar ese tipo de evaluación estadística para poder emitir un informe, ¿no? Porque en este caso nosotros mismos vamos a realizar el informe. Y bueno, acá estamos viendo algunos criterios para la implementación, ¿no? Finalmente, los criterios para la implementación de todas estas herramientas, en primer lugar, tenemos que tener disponibilidad de recursos. Si no contamos con esto, muchas veces no lo vamos a lograr. Y esto está lógicamente asociado al compromiso de la alta dirección. Entonces, es súper importante que ustedes, como gestores de un laboratorio, siempre estén concientizando, informando, ¿no? Y de alguna manera también, digamos, exigiendo a la alta dirección la importancia de contar con los recursos para poder aplicar todas estas herramientas de aseguramiento, ¿no? Según corresponda. Los requerimientos técnicos del método, eso es súper importante, revisar qué es lo que el método, conocer bien la técnica, qué es lo que nos pide para poder nosotros sustentar si es que qué herramienta de aseguramiento es factible y no es factible. ¿Ya? Requisitos legales, súper importante. Los requisitos legales muchas veces nos dan lineamientos, por ejemplo, del alcance que debería de tener nuestra técnica cuando nosotros apliquemos, ¿no? Entonces, y estos alcances también deberían de aportar para poder nosotros definir, ¿no? El alcance también de nuestros patrones que utilicemos, el alcance de los patrones estándares que implementemos, ¿no? Y lógicamente también hasta la escala de calibración o verificaciones que tengamos que aplicar para nuestro equipamiento. Y lógicamente hacer una evaluación de los riesgos. ¿Qué pasaría si? Y tener siempre una medida preventiva para poder, digamos, amortiguar esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que no hayan pruebas interlaboratorios, en lo que son pruebas interlaboratorios hay muchos riesgos. En el caso que no hay, en el caso que no pasemos, en el caso que tal vez solamente se corra una vez en un laboratorio a nivel, haya solamente un proveedor que lo corra una vez al año. Entonces siempre debemos de hacer seguimiento, evaluar esos posibles riesgos. Esos riesgos, ¿cómo lo vamos conociendo? Con la experiencia, pero también, bueno, en el curso que vamos a brindar de la 17025, también vamos a ir compartiendo estas experiencias y recomendando qué puntos debemos siempre considerar para poder minimizar
digamos, algunas no conformidades o trabajos no conformes respecto a estos procesos, ¿no? Muy bien, esto nos va a conllevar a definir procedimientos para la aplicación de las técnicas de aseguramiento, establecer la frecuencia de aplicación de la evaluación, súper importante, métodos estadísticos para su evaluación también es muy importante tener en claro, definirlos, registros técnicos para el levantamiento de las evidencias, ya que con esto se sustenta dentro de una auditoría que se ha cumplido o hay cumplimiento del tema de aseguramiento de la validez, y la gestión de los requerimientos, es decir, las compras, súper importante. A veces pareciera que la gestión de requerimientos fuera algo secundario, pero no, es súper crítico. El hecho que la gestión de la compra sea ágil, sea a tiempo, ¿no? Y haya disponibilidad también del recurso, es decir, haya stock dentro del laboratorio. Súper importante para este punto de aseguramiento. Y determinación de indicadores para el control, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta acá, chicos, es todo sobre este seminario. En realidad, el tema es tan grande que ya vamos pronto también a estar aperturando, seguro, cursos mucho más especializados, específicos en este campo, ¿ya? De tema de aseguramiento, como les indiqué, los que quieren ser más adelante auditores técnicos, el INACAL, uno de los requisitos que pide es tener 16 horas, ¿no? 16 horas de haber llevado un curso aprobado en tema de aseguramiento de la validez de los resultados, ¿no? Muy bien. A ver, no sé si tendrán alguna consulta, alguna pregunta. Lo pueden hacer en estos momentos, por favor. Pueden ser preguntas sobre el tema que estamos tocando o también pueden ser preguntas sobre lo que se va a ver en el curso de la ISO 17025, ¿no? Que comenzamos el día 5 de abril. Muy bien. Si no hay consultas, entonces, si no hay, las consultas lo pueden hacer activando el micrófono o lo pueden hacer también vía el chat que lo estoy visualizando, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, muy bien, gracias, Beatriz. Si no hay consultas, le paso entonces la posta a la señorita. A ver, acá hay una consulta. Me dicen, ¿en el curso se darán detalles de...? Claro, sí, Dani, en el curso de la 17025 se dan absolutamente así. Tocamos requisito por requisito y cómo nosotros vamos a cumplir cada requisito, incluyendo las directrices de INACAL, ¿no? O sea, no solamente damos el curso respecto al cumplimiento de la 17025, la norma, sino también a lo que INACAL pide, que por ahí hay muchas cositas también que aclarar, ¿no? Que a veces no sabemos cómo hacerlas, eso también lo vamos a tratar. A ver, me dice Berta, me dice, ¿cuál es la frecuencia para realizar la calificación de congeladoras? Ya, pero ¿para qué lo utilizan las congeladoras? ¿No? ¿Para qué lo utilizan? ¿Qué muestras guardan en las congeladoras? ¿A qué temperatura trabajan esas congeladoras? Primero tenemos siempre para poder establecer la frecuencia, tenemos que preguntarnos eso, ¿no? Y ahora, ¿con qué frecuencia están almacenadas esas congeladoras? No sé, dependiendo para qué lo utilicen. Entonces, siempre es importante, a ver, me dice acá, Berta me dice para las vacunas de 2 a 8 grados. En el caso que sean, digamos, muestras biológicas y, digamos, estas vacunas tengan que estar en ese rango crítico, entonces y también, ¿cada qué tiempo se aperturan estas? Yo tengo entendido que estos contenedores se abren y se cierran, entonces va a depender también de eso, ¿no? De la frecuencia de abrir y cerrar la congeladora. Por ejemplo, si están manipulando de manera muy frecuente, podrían, dependiendo si hay turnos, ¿no? Entonces podríamos controlarlo tal vez una vez cada turno, ¿no? Para poder asegurar que en cada turno las congeladoras digamos, se están compartiendo, cumpliendo las condiciones de operatividad. Ahora, si solamente una persona trabaja una vez al día, se puede verificar solamente una vez al día, ¿no? Pero esto, para tu pregunta, lo que me estás indicando, sí es importante que se haga
de manera seguida. ¿Por qué? Porque son pruebas biológicas muy delicadas. Y además que las temperaturas son muy bajas, ¿no? Son muy bajas y hay bastante probabilidad de que, ¿no? De que tal vez haya una desviación en esa. Por eso, en ese rango de temperatura, por eso se debe de cuidar y verificar de manera frecuente. ¿Ya? A ver, me dice, buenas tardes, ¿qué directriz es la que se usa en los interlaboratorios? A ver, en los interlaboratorios, justamente acá lo tengo, es la directriz código DA-ACR 13D. Directriz de criterios para la participación en ensayos de aptitud comparaciones interlaboratorios. La directriz lo vas a encontrar, acá lo tengo, la directriz lo vas a encontrar en la página de INACAL. Igual nosotros en el curso le entregamos todas las directrices de INACAL, chicos. Igual ustedes entran a la página de INACAL y lo pueden descargar. Hay directrices para incertidumbre, para validación, para muestreo, entre otros. ¿Ya? Muy bien. ¿En el curso se dará detalles de cada requisito de la norma? Así es, Dani. ¿Cuál es la frecuencia por realizar la calificación con ella? Ya le respondí. ¿El curso solo aplica para el laboratorio de ensayo? También vemos laboratorios de calibración. Muy claro. Sabemos que la 17 aplica para dos tipos de laboratorio, laboratorio de ensayo y de calibración. Nosotros nos enfocamos en ambos campos. ¿Ya? Muy bien. Buenas noches. Una consulta. En caso que exista una variación mínima entre una lectura inicial y final del patrón, ¿la lectura de la muestra se podría considerar como válida? Eso va a depender de cuál es la tolerancia que vamos a... Puede haber variabilidad, porque existe variabilidad siempre, pero tenemos que evaluar si está dentro de la tolerancia. La tolerancia te lo puede dar, como te digo, bueno, si estamos hablando de una metodología, lo podemos calcular esa tolerancia. Hay herramientas estadísticas que nos permiten calcular el rango de tolerancia de todo el proceso. ¿Ya? Hay algunas consultas, chicos, que yo les entiendo, sí, son bastante específicas, porque cada técnica a veces es todo un tema. Entonces hay que revisarlo así también, de manera así, de manera muy específica. Muy bien. A ver, me dice, estimado ingeniero, ¿qué curso me recomienda para iniciarme en esta especialidad? Ya. A ver, Luis, si ustedes quieren ingresar al campo de ensayos y de laboratorios, sí, el curso de la ISO 17025 es un buen inicio, pero ahí vas a ver toda la gestión del laboratorio tal y como se debe trabajar. Tal y como se debe trabajar. Así es que esto es un punto de partida. Otro, si quieres más básico todavía, hay cursos también de buenas prácticas de laboratorio. Ese curso también es más básico todavía que este. Pero digamos, la 17025 contiene todo, ¿no? Contiene todo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, por favor, vayan dejando los interesados para que puedan recibir información. Pueden ir dejando anotando sus correos en el chat, por favor. Ya, anotando sus correos en el chat. Y le doy el pase a la señorita de comercial para que pueda conversar con ustedes. ¿Listo? Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Claudia Linares de Kaizen Certification. En primer lugar, queremos agradecer al docente Freddy Taipe por la exposición del día de hoy. También poder comentarles que se les está enviando un enlace por Zoom para que puedan completar la encuesta y así poder obtener lo que es su certificado de participación gratuita. Tienen solamente 10 minutos para poder completar ello. Les agradecemos a todos por su participación del día de hoy. Nos vemos en un próximo Meetup. Listo, muchas gracias. Entonces nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Espero que se inscriban y nos estaríamos viendo la próxima semana para los que están en el curso de la ISO 17. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos.